Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para comenzar a esmaltar voy a utilizar este color gris, que es un gris bastante claro, y lo voy a estar aplicando en todas mis uñas exceptuando una, porque ahí luego voy a aplicar otro color de esmalte. Por cierto, el esmaltado es tradicional. Hay algunos esmaltes que yo utilizo que dicen gel, pero como ya les he explicado anteriormente en otros videos y en el video anterior, dice gel porque el acabado en apariencia es similar al de un esmalte semipermanente o en gel. En este caso son esmaltes tradicionales. En esta ocasión apliqué 2 capas del esmalte porque creo que era necesario, solo que les estoy mostrando la primera aplicación. Ahora voy a aplicar el esmalte en color amarillo, un amarillo pastel, en la uña que dejé sin esmaltar. Aquí les voy a mostrar un poco de cómo yo limpio si mancho un poco la piel con un palito de naranjo, algodón y removedor de esmalte, acetona, lo que tengas a mano. Yo no se los muestro prácticamente, ya lo he hecho en otras ocasiones, por el hecho de que es muy incómodo en la posición en que yo grabo al mismo tiempo hacer esto, porque no lo puedo hacer de la forma más correcta o más cómoda posible. Pero bueno, para que tengan una noción de cómo es que se hace, y seguramente cuando lo vayan a hacer les va a ser mucho más fácil. Ahora voy a aplicar la camate sobre esta uña para que me resulte más fácil el trabajo con las pinturas acrílicas, ya que estas se adhieren mucho mejor a superficies que no tengan brillo. Voy a utilizar este glitter que es como unas lentejuelas, pero no son muy grandes, son medianas, y voy a aplicar luego brillo de acabado sobre la uña donde lo voy a estar adhiriendo, y con un aplicador humedecido para que se adhiera mejor al mismo aplicador, pero al mismo tiempo se pegue mejor a la uña sin quedarse todo en el aplicador o esparcirse por toda el área de trabajo. Lo voy a ir colocando. Espero que esta combinación de colores les guste mucho. A mí me ha gustado demasiado. El gris y el amarillo se ven muy bien. El gris es un color que pega mucho con colores que sean vivos, brillantes. También pega mucho con el rosado. Y esta combinación me la pidió una de ustedes, así que se las comparto. Espero que les guste y que puedan hacerlo y también compartirlo, ¿por qué no? Una vez que vea que queda con la cantidad suficiente o que me gusta, voy a sellarlo con una primera capa de brillo de acabado, y luego al final de todo el trabajo lo voy a sellar por segunda vez para que dure más tiempo. Con un puntero y pintura acrílica en color amarillo voy a hacer algunos puntos para luego formar algunas flores y pétalos en esta uña. Solo voy a hacer una flor completa, tú puedes hacer varias, pero yo voy a hacer una y 2 que van a estar como asomándose desde algunas zonas de las uñas, y solo voy a hacer 3 pétalos de las otras 2. Si este video les está gustando, pueden dejármelo saber con un me gusta y también en los comentarios.
Con un pincel para detalles de 5 milímetros y la misma pintura acrílica, voy a comenzar a llevar la pintura hacia el centro de la flor y voy a empezar a darle un poco de forma a cada pétalo. Este diseño es muy sencillo. En este caso yo creo que pueden sustituir las pinturas acrílicas por esmaltes porque los trazos son muy fáciles y no tienen ningún tipo de complicación como para que no lo puedan hacer con esmaltes. En el caso de que lo hagan así, lo que pueden hacer es también omitir el paso de la laca mate porque no sería necesario para nada. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme como aparece siempre aquí en una esquinita del video o también en la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas. A mí siempre me gusta responder algunas preguntas de las que ustedes me hacen, aunque yo se las respondo en los comentarios por aquí, porque puede ser una duda que se repita. Si recrean algún diseño del canal, incluyendo este, recuerden que pueden compartirlo en el grupo o pueden compartirlo en sus redes sociales y etiquetar la página de Facebook o mi página de Instagram. Pueden etiquetarme en cualquiera de los dos sitios, así como aparece aquí en una esquina del video con esos arrobas. Lo voy a repasar un poco para perfeccionarlo y que cubra mejor. No se olviden de compartir este video porque es algo que me ayuda muchísimo y que realmente no toma nada de tiempo, no cuesta absolutamente nada y que de corazón yo se los agradezco. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color verde foresta, es un verde bastante oscuro, y el mismo pincel para detalles de 5 milímetros. Voy a ir haciendo algunas hojas alargadas de 2 en 2 o puedes hacer un poco más a los lados de cada flor. Las hojas van a tener como una forma ovalada, pero al mismo tiempo un poquito puntiagudas. Son hojas alargadas y no van a ser pequeñas, sino más bien medianas. Una de las preguntas que me hacen y que quería responderles por aquí es si el esmalte tradicional se seca en lámpara, y la respuesta es que no. Él seca naturalmente al aire sin necesidad de utilizarla. Con la misma pintura acrílica verde y un punzón voy a ir haciendo algunos puntos en los centros de las flores para decorar esta zona. En los espacios que hayan quedado vacíos con pintura acrílica en color blanco y el punzón vamos a añadir algunos puntos para rellenar y completar el diseño.
Recuerden que cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios, también pueden leer en la cajita de información que ahí están las preguntas más frecuentes con sus respuestas y también están los productos que yo más utilizo y por los que más ustedes preguntan. Yo les he dejado los enlaces de los lugares donde yo los he comprado. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.